Entonces comenzaré. Adelante. Eh, Hola a todos, soy Sebastián Olmos y hoy día les hablaré de la implementación de un sistema de partículas usando CUDA del paper de Simon Green con el mismo nombre. Bien, primero, si quiere simular un problema de la vida real, que es la simulación de partículas, en una forma simple, que es con un radio que pueden intersectar entre ellos, donde si lo llevamos a un plano 2D y simplificadamente se puede ver que es simplemente de intercambiar la velocidad al momento de chocar. Y lo que se quiere hacer es resolver este problema en un espacio 3D y con un gran número de ellos. Entonces el problema es que este sistema, si se realiza como fielmente a la realidad, cada partícula debería estar atenta a cada otra parte del conjunto, por lo que el algoritmo sería muy costoso ya que sería n cuadrado y este n es del orden de millones o de miles. Entonces se necesita paralizar, ya que implementaciones CPU es posible, pero son muy pequeñas o solamente como las que se ven en el GIF de acá. Y tomando como supuesto muy simple. Esto se quiere hacer porque también sirve como base para otros tipos de simulaciones más complejas y más dinámicas y más divertidas, incluso más visibles, como son el Cloud Simulation, que es para simular telas o tejidos, el Rigid Body para simular las interacciones y colisiones entre objetos como geometría más compleja a partir de modelos 3D, Soft Body Simulation para hacer que los objetos se deformen y simulaciones que incluyen fluidos, como el Smoothed Particle Hydrodynamics. Bien, la lógica para paralizar esto es que se va a discretizar el espacio 3D para hacer que solamente, ubicar cada partícula se ubique solamente, puede estar ubicada en una celda de esta grilla en 3D. Entonces, la gracia es que tiene que estar consciente de su entorno, de su vecindario, el cual pues, son 27 partículas, incluida la que está. Entonces, solamente tiene que hacer esta consulta de colisión con ellas, ya que el resto, como está alejado y tienen el mismo radio, no pueden colisionar. Entonces, esto incluye una gran optimización, porque no tiene que estar consciente y no tiene que hacer consultas sobre las otras n partículas, sino solamente sobre 27. Para esto usé el lenguaje C++, CUDA para la paralelización, para la visualización OpenGL y para el input del usuario para identificar los parámetros ocupé la librería dir ingui. Este pipeline de la simulación se ejecuta como cada frame o cada paso del tiempo. Se especifica de la siguiente manera. Primero, ahí tenemos una etapa de integración, donde dada la velocidad y posición actuales, necesita actualizar las posiciones de la partícula a partir de la velocidad y del método de Euler para resolver este sistema de Edo que tenemos. Y luego se comprueba si es que salí de la caja para si pasa esto, como intercambiar la velocidad para que se haga un rebote en ella. Luego esa mala grilla, que esta estructura de datos que se dijo para discretizar el espacio. Luego tenemos un swap de la velocidad, ya que hay dos buffers de velocidad al menos. Como es la que se escribe en el momento de hacer la colisión con otro objeto, la fuerza se va a añadir solamente a la velocidad, ya que la actualización de la posición se da la integración. Para que no hayan problemas, se hace este swap. Y si también hay un método para ordenarlo, se ejecuta en este proceso. Y luego ya vienen las colisiones que se chequea en el vecindario si hay una partícula cercana para aplicar la colisión. Luego viene el renderizado con OpenGL. También, como trabajamos con CUDA, hay que hacer el mapeo de la posición, que es lo que se usa, el object que se usa para hacer el renderizado en OpenGL, ya que solamente se graficarán, el elemento son puntos, y al momento de chequear las colisiones, se interpreta que estos tienen un radio y de esta manera se pueden
considerar que son esferas más que partículas. También se hizo una técnica para no tener que dibujar una esfera con todo lo que implica dibujar una esfera, que los vértices, las caras, que se usa una textura que es básicamente hacer que el dibujar puntos, pero también añadirle un grosor a estos puntos, que este grosor esté pendiente de los parámetros de la cámara para poder que varíen su grosor y también para pintarlo con algún tipo de iluminación. Bien, y para hacer el cálculo de colisiones se usa el DEM, que es el Discrete Element Method, que es para simular física en cada partícula, añadiendo las fuerzas que uno estime y la que quiere que te presente su simulación. En este caso tenemos una de amortiguación, una tangencial y restitución, aparte de la fuerza aplicada directamente por las normales, y que también tienen unos coeficientes para regularlo y para saber que sea un choque elástico o 100%. Entonces, de esta manera, como se ve en el gráfico, son los distintos tipos de parámetros que se puede considerar en una colisión. Pero en primeros resultados se quiso hacer un proyecto iterativo para ir, ya que como eran cosas muy nuevas, se quería ver cómo funcionaba cada implementación que se quería hacer. Y además, este proyecto también se encuentra en otra versión, se encuentra como ejemplo en el CUDA Toolkit. Sin embargo, este proyecto incluye una versión de OpenGL mucho más antigua, no es la 3.0, entonces cómo se dibuja cada partícula es hacer a través de primitivas y no se usan el Vertex Array Object, y también se usa Glue y no GLFW, que era lo que estaba acostumbrado a usar. Entonces, como que primero era tratar de hacer la primera iteración trató de hacer una visualización solamente de partículas en 3D que estuvieran bajo un kernel muy sencillo, y usando la herramienta que se usa, que es GLFW y OpenGL 3.0, 3.3. Entonces, con este método, como era el kernel, solamente era una función trigonométrica, podía correr más de 4 millones de partículas a 144 FPS sin ningún problema. Entonces ya obtenido acá se pasó al siguiente proceso, que era implementar el sistema de partículas bajo el siguiente supuesto, que es la grilla se va a construir de la siguiente manera. Tenemos un array para cada celda de la grilla, otro array dos arrays más del mismo tamaño, uno para que en cada celda cuente cuántas partículas hay dentro de ella, y otra para aguardar los índices de las partículas que están dentro de ella. Entonces, al momento de ordenar cada partícula, como que se va a ir anotando en qué parte de este buffer sí que está en la partícula, y va a anotar su índice. Para luego, al momento de aplicar las colisiones, cada partícula se tiene que chequear si es que está como la grilla y su posición en la grilla se construyen a través de los bloques y los threads. Cada partícula va a saber en qué parte de la grilla está y va a tener acceso a esta lista. Entonces tiene que empezar a iterar sobre si es que tiene más de cero en esta lista de count, va a ir viendo si tiene que colisionar con la otra partícula, o si tiene que chequear si en esa celda hay otra partícula. Bajo esta implementación, lo malo que hay que asumir un máximo de celdas, ya que como es un array que hay que mapearlo, hay que asumir un máximo de cuántas partículas podemos asumir que hay en una celda. En mi caso lo hice con 4 y se logró alcanzar a simular 65.000 partículas a 60 frames por segundo. A partir de este ya los frames empezaban a caer mucho. Y lo malo es que el método no es físicamente muy acertado porque se pueden subir como muy pocas partículas por celda. Entonces luego se pasó a la siguiente iteración, que es la que se hablaba en el paper, de ordenar esta grilla, hacer otra estructura que se pueda ordenar para que el acceso a la memoria sea más coherente y que se puedan usar en memoria compartida por bloques. Entonces, una vez esto ya, y después de harto trabajo, se pudo como
hacer un símil más parecido al ejemplo que había en el CUDA Toolkit y usar el método que hacían para ordenar esta grilla, que se usaban, primero hay que construir este nuevo estructura de datos por partícula, donde cada partícula, primero se tienen cuatro arrays más, que son buffers que están en el device del dispositivo, que van a ser como una para posiciones y velocidades ordenadas, para los índices de partículas y celdas con hatch. Este hatch es muy simple, solamente uno lineal a partir de los threads y los bloques. Y para saber el inicio y término de cada partícula en donde se tiene que iterar para saber si está colisionando. Entonces aquí el, cada partícula, en vez de anotarse como en cualquier parte, se va a anotar junto a la posición, al ID de su celda, en esta tupla. Entonces tenemos ahora una lista con tuplas donde se pueden repetir el ID de la celda porque significa que estaban en la misma celda. Luego con otro kernel se va a ordenar esto para que luego al momento de ver las colisiones, cada partícula tenga que acceder a memoria adyacente para saber si es que hacer el chequeo en esa celda. Entonces, como dijimos, no hay límite de partículas, entonces físicamente está más correcto. También se usó la librería Trust de CUDA para hacer el orden y para también aplicar la integración por pares de partículas y celda, por pares de velocidad y posición. Y con esto se alcanzó partículas del orden de medio millón a 120 FPS. Un poco inestable, así que para la demo que va a venir después lo fijé a 60 FPS y así el paso, el step para calcular las posiciones con el método Euler sean eh, del mismo tamaño. Aquí tenemos los kernels, donde hacen lo que ya expliqué. La integración, decimos una posición y la velocidad con el paso. Calculamos la nueva a través del método de Euler y comprobamos si es que se ha salido de la celda para cambiar su velocidad. Luego en el kernel de la izquierda es uno para ordenar para armar la grilla, armando las tuplas que se vean en el gráfico anterior. Y luego tenemos el de acá para ordenar esta grilla. Y también calcular como en qué celda, como en qué índice de la celda hay que empezar a considerar la colisión y en cuál termina. También como dificultad hubo que, bueno, como ven aquí, las posiciones la velocidad se almacenan en un array, pero luego al pasarlo al kernel, pasan como una lista de 4 floats cada uno. Y esto se hizo porque se podía hacer con un float de 3, pero como también esta misma lista de números flotantes se pasa a OpenGL, quería conservar el color. Entonces el color en el Coda Toolkit lo hacían con una función, con otra primitiva que estaba disponible anteriormente en OpenGL, pero ahora como no estaba, quería conservar el color, hice que en el último elemento de este float se almacenara el color. Y para eso también se hicieron como funciones para hacer un pack del color a través de un número flotante. Entonces en CPU se almacena el color y luego en el fragment shade, los shaders se empaqueta este color para poder dibujarlo. Y funcionó bastante bien. Y por coherencia también se mantuvo que la velocidad fuera un float 4 para hacer esta parte con coherencia. Por último, se aplica la colisión con este kernel, donde se chequea en el vecindario. Y si aquí chequeamos cada celda del vecindario para mandarlo al kernel que va a colisionar va a ver si qué celdas están colisionando o sea, no qué partículas están colisionando esa celda. Y si encuentra aquí, a partir de las tuplas ordenadas y de la celda de inicio, se va a proceder a hacer la colisión a partir de más bien una función en el device, más que un kernel, que se suman las fuerzas según los parámetros que habíamos dicho. También como extra,
se agregaron como modelos 3D para añadirle diferentes tipos de configuración a la escena, donde se hizo a partir de una técnica de voxelización y de una página donde se podían poner eh, modelos 3D en un archivo BJ y arrojaba una lista de los índices que estaba acá, de que como que celda estaba acá, si estaba dentro de un objeto, entonces de esta manera se pudo agregar modelos BJ a la escena. Ahora pasaré a la demo y voy a cambiar el tipo de shape para hacer que se pueda optimizar y el frame rate no sea afectado. Tengo el menú con los parámetros. Está ejecutándose 262.000 partículas, que es como un cuarto de millón, que es con la base que se empieza. Y que ahora con el menú podemos empezar a agregar más partículas y ver cómo interactúan. Entonces lo primero es que podemos modificar la gravedad, hacer que no haya o que haya muy poco, y jugar incluso en varias direcciones para ver cómo interactúan. Aquí están los parámetros de damping, de collide. También se agregó como otra esfera. Se puede modificar su tamaño también para poder ver más precisamente cómo colisiona con el sistema. Como ven aquí se ve más, se puede apreciar mejor la colisión. También si se fijan, ahí se puede apreciar como cada esfera es modelada a partir como de una textura más que de una esfera. Y también implementé un otro shader para que pueda iluminarlo con iluminación de fondo. Y hay diferentes configuraciones para la escena. Y se tiene un plano, un cubo, donde se puede apreciar cómo caen y funcionan las colisiones entre ellas y las paredes. Y luego también se pueden instanciar más partículas, donde aquí se agregan, hasta alcanzar el máximo que es de medio millón. Entonces podemos agregar planos, cubos o esferas. Y aquí en donde dice voxel shape se puede apreciar que podemos agregar diferentes formas a través de esta técnica de voxelización. Ya están cargadas, entonces hay que agregarlo nomás. Y se puede ver cómo funcionan las partículas y sus colisiones con diferentes modelos. Y como tienen diferentes configuraciones, se puede apreciar cómo se generan distintas colisiones a partir de los colores y de los rastros que van dejando. Bueno, aquí me puse a jugar y empecé a agregar distintos modelos para ver cómo funcionaban. Y como ven aquí hay una cuenta de partículas, entonces podemos empezar a agregar más hasta, hasta alcanzar el máximo que es de medio millón y los frames se mantienen estables, como se puede apreciar. Si alcanza el medio millón, deja de agregarse. Ahí se alcanzó el máximo.
Entonces podemos jugar con la gravedad para ver cómo interactúan. Se pueden ir para arriba. Y siguiendo con la presentación. Como conclusiones, primero se tiene la dificultad de programar todo este sistema. Del CUDA Toolkit, si se quería basar, había que un montón de cosas que actualizar aparte del tema de CUDA. También lo que ayudó el ver ese ejemplo es cómo armar la estructura de código que se requiere para trabajar con CUDA, con distintos headers y archivos, para llevarlo como a memoria global y que todos los kernel y funciones puedan leerlo de la misma manera, y cómo inicializarlas. También costó un poco hacer la sincronización con el menú, los inputs, la simulación y el renderizado. Son como 4 entornos que tenían que vivir comunicándose. Y también es notable la mejora que hubo esta iteración 3 sobre la iteración 2, que permitió que estuviera más correcto físicamente y un mejor frame rate para poder simular más partículas. Obviamente, esto es una optimización con respecto a la CPU, que no lo hice porque en verdad no puede simular tantas partículas, y también viendo el trabajo que se había hecho anteriormente, no se pudieron simular muchas partículas en CPU, entonces claramente es una mejora. Y también hay otra desventaja que tiene esto, que es como un pequeño overhead, que cuando hay parámetros muy exagerados que hacen que como que por un instante haya muchas partículas en un punto específico, que ahí el frame rate muere un poco. Pero al resto, como de buscando colisiones físicamente más correctas, no hay problema. Como trabajo que puedo sugerir es que con este sistema de partículas se puede implementar un sistema rigid body, que se tiene que cargar un modelo 3D en el mismo espacio y que asignar partículas a este modelo 3D. De la misma manera como lo hice, pero hay que después procesarlas para que se hagan cálculos de torque y de fuerza entre partículas, asumiendo que cada una pertenece a un objeto distinto. Entonces esto se puede cargar al sistema de partículas, después leerla y obtener estas fuerzas que sirven para luego en OpenGL poder asignar posición o valores de rotación, para que se vea el efecto de los cálculos, las colisiones complejas que hay entre rigid body y de modelos más complejos. Aquí tengo las fuentes. ¿Alguna pregunta? No, súper buena tu preguntas. Yo tengo una pregunta, Dale. perdón, profe. Dale. Bueno, en parte es que estoy muy sorprendido porque es demasiado genial tu proyecto, y como que siento que con ajustes de parámetros adecuados podría resolver otros proyectos como el nuestro que viene ahora. Entonces, Gracias. me pregunto, por ejemplo, si uno quisiera ocupar esta base para eh, generación de partículas con físicas, por ejemplo. O, la forma en la que está implementado, ¿tú sientes que se podría hacer una forma de asignarle como un lifespan a las partículas, y para que al momento en que se acaba se vuelvan a generar o algo así? Porque en el fondo es como lo único que le faltaría para convertirse en un sistema de partículas que uno puede ver en un game engine. Ah, ya, sí, entiendo. Yo creo que o sea, habría que pasarles como, porque ese parámetro estaría en cada partícula independiente, habría que pasárselo como otro buffer al device, para que almacene esta información y se vaya actualizando, por ejemplo, la parte de integración con el tiempo. Sí, yo creo que Nice. podría. Aunque igual los sistemas de partículas, como que tú decías en los videojuegos, son como bien independientes entre ellas, así que como que no hay este problema de paralelización, porque no tienen que consultar sobre sus vecinos. Pero hay un beneficio en que puedan consultar de sus vecinos, pues, porque
claro, en los game engines son como bien independientes entre sí porque las partículas en esos sistemas son más persiguiendo algo estético, algo visual. Sin embargo, Claro, uno podría querer ocupar eso para modelar algo más físico y por tanto convendría que tengan información de sus vecinos para ese tipo de interacciones. Así que sería como un sistema de partículas versión 2.0, por así decirlo. claro. Sí, de hecho no sería difícil, como te dije, sería como agregar otro buffer que almacene como el tiempo y No, después de un está muy tiempo, por bacán. ejemplo, que sea. Ya, gracias. Sí. ¿Alguna Yo otra? tengo, Eso, dale. perdón, que no sé si me lo perdí, pero quería saber si las partículas